Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día 21 de abril del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina y queremos agradecerle profundamente al Señor su gracia, su amor, su misericordia, su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Él se ha encargado de cuidarnos, de guardarnos y de protegernos para traernos hasta aquí, conducido por su glorioso y santo Espíritu. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que Dios de una manera muy especial nos pueda dar una palabra que nos fortalezca en nuestro ser interior y nos edifique para la gloria de su nombre santo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos, engrandecemos tu nombre y te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de poder juntos seguir estudiando tu palabra. Ella es nuestro alimento y es la que nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que en este día tu Espíritu Santo de una manera trascendente acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y que la revelación que tú nos entregas pueda ser depositada en nuestros espíritus para que nosotros podamos alcanzar el destino profético que tú nos has marcado. Por todo cuanto tú hagas en medio, Señor, de este estudio, de antemano queremos darte toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, como ustedes saben, mis amados hermanos y hermanas, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La semana pasada quedamos en el capítulo número 5 y hoy vamos a terminar ese capítulo. Yo he titulado mi disertación del día de hoy, Exhortaciones, Saludos y Bendición Final. Así que vamos de una vez a entrar en el estudio. Quiero hablarles en principio de lo que es el pensamiento del apóstol Pablo, un hombre que, si bien es cierto, tenía mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras en cuanto a lo del Antiguo Testamento, lo relacionado con el Nuevo Testamento, o sea, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él lo recibió por revelación, como él mismo da testimonio de ello. Entonces él puede lograr injertar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para podernos instruir de una manera especial en la palabra de Dios. El pensamiento paulino, Cristo es el centro, pero se debe aclarar que con esta afirmación del ser humano alcanza un lugar medular. La relación entre Cristo y el ser humano, entre el Señor y los creyentes, es fundamental. Por ello, la reflexión paulina tiene amplia dimensión antropológica. Pablo introduce el tema del ser humano no redimido y del redimido en Cristo, del que sigue la ley y el que vive en la fe, del que está bajo el dominio del pecado y las tinieblas o en la libertad y la luz. El discurso paulino presenta amplios trazos helenistas, pero también ideas novedosas surgidas de la reflexión judeocristiana. La antropología paulina se libera de las especulaciones sobre la naturaleza, la constitución y las propiedades del ser humano. No aborda el dualismo helenístico, aunque utiliza terminología semejante. Por ejemplo, aquí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, él dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esto hay que entenderlo muy bien, porque si no uno se puede desviar y se va al dualismo de otras religiones. El apóstol prefiere argumentar sobre la salvación que, para él, comprende el ser humano en su integridad. Pablo habla de espíritu, neuma, alma, psuque, cuerpo, soma. En ocasiones también habla de la carne, sarc. Romanos 1:3 y 7:14. Pero no lo hace exactamente a la manera de los líderes de las religiones mistéricas griegas o los teóricos gnósticos, para quienes el alma nunca logra redimirse junto al cuerpo. En su dualismo ético, el apóstol señala a la carne como corruptora del espíritu, pero no acepta la inferioridad y maldad inherente de la carne. Por su parte, el cuerpo no es la sede del pecado. Por ello Pablo habla del cuerpo glorificado en 1 Corintios capítulo 15, 44, como consumación de la liberación definitiva. Otros conceptos completan la antropología paulina: el corazón, cardia, sede de las emociones y el pensamiento; la mente, nous, sede de la razón y la voluntad; y la conciencia, suneidesis, que brinda el conocimiento sobre el comportamiento humano. Para el apóstol, el ser humano es una unidad íntegra que alcanza su redención en Cristo en todas sus dimensiones. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 3 aspectos relevantes. Primero, exhortaciones referentes al uso de los dones. Segundo, exhortación general a evitar el pecado. Tercero, saludos y bendiciones final del apóstol. Vamos a ver entonces este primer punto, exhortaciones referentes al uso de los dones. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. No apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno. Espíritu, como le dije, neuma, puede traducirse el soplo de Dios. Pablo deja claro que el soplo divino que da testimonio de Cristo en medio de la tribulación, la presencia que vivifica en el seno de la iglesia, no debe ser obstaculizado, hablando acerca del maravilloso, santo, glorioso y divino Espíritu. Las acciones de la comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús entorpecen o posibilitan la obra del Espíritu. Por ello, el apóstol llama a estar alertas. Aunque la obra del Espíritu en el creyente es conjuntamente una obra de gracia y de poder, la exhortación de Efesios 4:30 tiene que ver primordialmente con la obra de gracia, mientras que esta de Primera de Tesalonicenses 5:19 se refiere ante todo al poder, que aquí, como en Hechos 2:3, se simboliza bajo la imagen del fuego, como también dijo el apóstol en 2 de Timoteo 1:6. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El verbo apagar se usa también en Mateo 12:20. Aquí está en presente de imperativo, lo cual indica una acción constante del Espíritu que en ningún momento debe ser estorbada o impedida. Pablo ordena que se le dé al Espíritu Santo plena libertad en la congregación de los santos. La construcción del griego da a entender que había en la iglesia de Tesalónica quienes se mostraban reacios
al libre ejercicio de los dones espirituales en la congregación. La mejor traducción sería: cesen de extinguir el espíritu. Juan 20:17 dice: cesa de tocarme, o cesa de retenerme, equivalente a suéltame. La advertencia de Pablo de no apagar el espíritu significa que no debemos ignorar o restar importancia a los dones del Espíritu Santo. Aquí menciona la profecía en el capítulo 5, el versículo 20. En 1 Corintios 14:39 menciona las lenguas. Algunas veces los dones espirituales son controversiales y pueden causar división en la iglesia. En lugar de procurar resolver los problemas, algunos cristianos prefieren apagar los dones. Eso empobrece la iglesia. No debiéramos sofocar la obra del Espíritu Santo en la vida de alguno, sino que debiéramos estimular la expresión total de estos dones para beneficiar a todo el cuerpo de Cristo. No menosprecien las profecías, dijo en el versículo 20. El apóstol se refiere aquí al don extraordinario de profetizar, como se daba frecuentemente en la iglesia primitiva, para percibir y comunicar lo que Dios deseaba de su pueblo en determinadas circunstancias. Este fue, sin duda, el caso que menciona Lucas en Hechos 13:2. Pablo le da la preeminencia entre los dones espirituales, como lo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Y tanto aquí como en la carta primera a los Corintios se puede leer líneas que muchos daban prioridad al don de lengua sobre el de profecía. Y Pablo quiere poner las cosas en su debido orden y lugar. Había en la iglesia primitiva quienes poseían habitualmente este don de profecía, y a estos profetas se refiere Pablo en Efesios 2:20, 4:11, ya que con las comunicaciones que recibían de Dios ayudaban a los apóstoles en la tarea de evangelizar y edificar la iglesia. Terminado el canon del Nuevo Testamento, se terminó también la revelación normativa para la iglesia. El Espíritu Santo ilumina constantemente a los hijos de Dios, como dijo el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 20 y 27. Pero no revela nada nuevo. Dios terminó de hablarnos por medio del Hijo, como dice Hebreo 1:2. Cuando el apóstol escribe esta epístola, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, menospreciar la profecía equivalía a apagar el espíritu. El carácter contestatario y disidente de los profetas y profetizas provocó que muchas comunidades cristianas asumieran una actitud negativa frente a la profecía. Por lo general, la práctica de la profecía provocaba disturbios y controversias al señalar deficiencias, corrupción e injusticia en la sociedad y en el seno de la comunidad cristiana. No obstante, Pablo exhorta a asumir la profecía como un ejercicio crítico que no debe despreciarse. No deberíamos burlarnos de aquellos que no están de acuerdo con lo que creemos. No menosprecien las profecías, dijo el apóstol, sino examinadlo todo y confrontar sus palabras con lo que dice la Biblia. Estamos en un terreno peligroso
si nos mofamos de una persona que habla la verdad. En cambio, si confrontamos con cuidado lo que la gente dice, aceptaremos lo verdadero y rechazaremos lo falso. La mayoría de manuscritos y de mayor crédito empalman el versículo 21 con el anterior por medio de la partícula más, con lo que Pablo, al decir más, examínelo en todo, literalmente da a entender que no hay por qué aceptar sin ponerlo a prueba todo lo que pueda decir alguien que asegure tener el don de profecía. El verbo dokimazo, lo mismo aquí que en otros lugares ya analizados, se usaba para probar metales. Cuanto mayor es la madurez del creyente y, por tanto, su discernimiento del bien y del mal, como dice Hebreos 5:14, tanto mayor será su capacidad para poner a prueba lo que un pretendido profeta o un predicador pueda asegurar. Por eso, en la primitiva iglesia eran tan necesario el don de discernimiento de espíritu, como dice 1 Corintios 12:10. La segunda mitad del versículo 21 dice, retengan lo bueno. El verbo cateco tiene dos distintos significados. El primero, detener, impedir, y retener, poseer. Aquí, este último, el que exige el contexto. El apóstol viene a decir, una vez que hayan puesto a prueba lo que el profeta, o entre paréntesis, o el predicador diga, separen la escoria del metal y quédense con lo bueno. En griego, to kalon, lo excelente, lo provechoso. Guárdenlo y reténgalo fielmente, como dice 1 Corintios 11:2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. Mire lo que dice Hebreos 3:6. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Si retenemos. Pablo dice, si retienen. Hebreos 10:23 dice, retengamos. Es recurrente esta palabra. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. El creyente no maduro, al carecer de verdadero discernimiento, corre peligro de caer en uno de estos extremos. Criticar al predicador, entre paréntesis, o al escritor cuando se leen libros, sin conocer a fondo la materia. Entre paréntesis, la envidia y los prejuicios añaden nuevas fuerzas a ese peligro. O aceptar como bueno, sin pasarlo por el sedazo del discernimiento, todo lo que el predicador, o entre paréntesis, escritor, diga. Predicadores mal informados, pero con fama de elocuentes, pueden causar confusión y grave perjuicio en creyentes que en lo espiritual no han pasado de la edad infantil, como dice Efesios 4:14. Vamos al segundo punto, exhortación general a evitar el pecado. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 22 al 24. Dice, apártense de toda apariencia de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser,
tanto espíritu como alma y cuerpo se ha guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Viene ahora una exhortación general a evitar todo pecado. Primero habló de los dones, ahora está hablando a que evitemos todo tipo de pecado, seguida de una invocación al Dios de paz y de una apelación a la fidelidad de Dios. Absténganse de toda especie de mal, dice el apóstol. Como cristianos, no podemos evitar todo lo malo porque vivimos en un mundo pecaminoso. Podemos, sin embargo, asegurarnos de no darle al enemigo un lugar donde apoyarse, evitando situaciones de tentación y concentrándonos en obedecer a Dios. El vocablo español especie, en su doble significado de apariencia y clase, refleja bien el sentido del griego eidos, que aquí usa Pablo. Los autores casi unánimemente hacen ver que el contexto favorece al segundo sentido, absteneo de toda clase de mal. Si el apóstol quisiese referirse a la apariencia de mal, habría dicho, y aún de la apariencia de mal. El verbo salió en 4:3, donde Pablo exhorta a separarse de la fornicación, que el mal, o sea, en griego, ponereu, lo maligno, lo pecaminoso, lo perverso, se refiere no solo a lo doctrinal, al empalmar con el versículo 21, sino también al plano de la ética. Se ve por el contexto posterior en el versículo 23. El versículo 23 contiene, como hemos dicho, una invocación a Dios, que el Dios mismo de la paz os santifique totalmente y que su ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado irreprensible entre paréntesis, es decir, hasta la venida literal, parousia, de nuestro Señor Jesucristo. Tanto espíritu como alma y cuerpo, lejos de presentar una visión opuesta de los elementos que constituyen al ser humano, como era común entre algunas religiones y filosofías paganas, Pablo sugiere un todo armónico y relacionado, no dividido. Todas las dimensiones del ser humano deben ser destinadas a la santidad y todas conforman un mismo sujeto. Yo, por ejemplo, no puedo decir que me voy para la calle en el cuerpo y dejo el espíritu y el alma. O yo me voy en el alma y dejo el cuerpo y el espíritu. O me voy en el espíritu y dejo el cuerpo y el alma. Cuando Leslie se mueve el espíritu, el alma y el cuerpo, el sujeto mismo. El espíritu, alma y cuerpo no se refiere tanto a las diferentes partes de una persona como a todo el ser de una persona. Esta expresión es la forma de Pablo de decir que Dios debe estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Es un error pensar que podemos separar nuestras vidas espirituales de todo lo demás, obedeciendo a Dios solo en algunos sentidos etéreos o viviendo para Él solo un día a la semana. Cristo debe controlar todo de nosotros, no solo la parte religiosa. Hay gente que en el templo tienen alas, vuelan, pero cuando salen de ahí es un verdadero desastre. Eso es porque la vida no está rendida totalmente al Señor Jesús. Somos una cosa en el templo, somos otra cosa en la calle y somos otra cosa cuando estamos en oculto. Tenemos que ser uno donde quiera que estemos,
porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Este versículo 23 contiene varios detalles que exigen un análisis especial. El Dios de la paz entra con frecuencia en invocaciones del apóstol. Recordemos que el concepto hebreo de paz abarca todos los bienes mesiánicos de toda la clase, o sea, espíritu, alma, cuerpo. Se habla de la mente, se habla también del ambiente, de la sociedad, pero se habla también del futuro. O sea, la palabra para paz en hebreo es la palabra shalom, que es un bienestar general para todo el ser humano. Así que cuando Pablo dice aquí, el Dios de la paz, o sea, el Dios shalom, entra con frecuencia en invocaciones. Y tenemos que recordar el concepto hebreo de paz, abarcando todos los bienes mesiánicos de toda clase de esos bienes. Dios es la fuente y el dador, como dice Santiago 1:17. El Padre de las luces, de donde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Al decir, lo santifique totalmente, el apóstol usa un vocablo que es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento y encierra las ideas de totalidad y perfección. Por si fuera poco, añade literalmente y la totalidad entera de ustedes. Así está en el original. Es un adjetivo que sale únicamente aquí y en Santiago 1:4. El sustantivo entera salud ocurre solamente en Hechos 3:16. El uso de este vocablo indica que Pablo pone de relieve el ser entero del hombre en su invocación de que sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Por tanto, la enumeración con sus respectivos artículos del espíritu, del alma y del cuerpo no da pie a una composición tripartita del ser humano, como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros digamos tres dioses. No, es un solo Dios verdadero en tres personas. Nosotros somos un solo ser humano en tres partes. Ya que si no tomamos en cuenta esto, desatendemos lo que dice Génesis 2:7. Las escrituras dejan bien claro que el ser humano se compone de un cuerpo orgánico y de un soplo o espíritu que juntos constituyen el alma viviente o persona humana, como dice Eclesiastés 12:7. Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y ya Salomón no menciona ninguna otra cosa. Él está utilizando lo que es Génesis 2:7 y habla del polvo, la tierra que tomó Dios y amasó. Y luego él habla del soplo, el neuma, el espíritu. 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. ¿Por qué era un alma viviente? Porque tenía cuerpo y espíritu. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque el Señor Jesucristo, antes de entrar en el vientre de la Virgen María, ya existía, era el Verbo, era el ángel de Jehová, era un espíritu, no tenía carne. Entonces el postrer Adán es un espíritu vivificante. Ahora tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Esa es la diferencia. Por eso él tiene un atributo que se llama la unicidad. No hay nadie igual al Señor Jesús. Nosotros somos seres humanos, pero el Señor Jesús es Dios con un cuerpo. El Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpo.
Entonces Él tiene lo que se llama el atributo de la unicidad. Por eso Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los únicos que no doblan rodilla delante del Señor es Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Todo lo demás tiene que doblar la rodilla ante Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verbo para sea conservado en griego está en presente de optativo de la voz pasiva y denotan que esa conservación es obra de la gracia de Dios y no del esfuerzo humano. El verbo tereo viene a ser sinónimo del verbo pulazo, custodiar, pero tareo da la idea de una preservación más directa. Vamos a poner un ejemplo para estar más claro con estos verbos. Y este ejemplo nos hará ver la diferencia entre ambos verbos. Preste atención. Un trozo de carne puede ser preservado de dos maneras. Usted tiene una carne ahí que la va a usar. Tiene que cuidarla de dos maneras. Primero, vigilándola para que el perro o el gato no se la lleve. Eso se llama pulazo. O sea, si usted no la vigila, usted no la va a poder cocinar porque el perro o el gato se la van a llevar. Entonces, es una forma, vigilarla para conservarla. O rociándole sal para que no se corrompa. Si usted la deja desde por la mañana hasta la tarde para cocinarla y no le pone sal, pues algo va a estar muy mal. Entonces, allí, usted cuando le pone la sal, la está preservando. Ese es tereo. Y el verbo que utilizó Pablo aquí es precisamente tereo, porque el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos ser sal y luz. Al decir que nuestro ser entero sea conservado irreprensible en la venida, Pablo ora para que seamos hallados así cuando Él venga. Oh, santos, como dice Efesios 5:27, porque el Señor Jesús se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, para presentársela, o sea, ¿a quién? A la iglesia, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. En el versículo 24, Pablo expresa su seguridad de que así lo hará Dios. Fiel es el que lo llama. Esto no es con esfuerzo humano, esto es mediante gracia, misericordia y bondad, la cual es infinita. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. El único que nos puede preservar para que no nos lleve el perro que se llama Satanás, ni tampoco nos perdamos a causa del pecado, la corrupción por falta de sal. Vamos al tercer punto. Saludos y bendiciones final del apóstol para terminar el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 25 al 28. Ponen punto final al capítulo y a la carta. Y dice Pablo así: hermano, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Solemnemente les insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Llegamos ya a la conclusión de la epístola con los acostumbrados saludos y bendición final del apóstol. 1. Hermano, oren por nosotros. Dice Pablo al mostrar de esta forma humilde, sincera, cordial, la necesidad que tenía, como todo ser humano, de la intercesión de sus amigos. Al decir por nosotros, incluye a todos sus colaboradores,
En cuanto al saludo del versículo 26, esta es la cuarta y última vez que exhorta a saludarse de esta manera. Beso santo. La sociedad grecorromana, como la judía, estaba fuertemente estratificada. Las muestras de afecto entre quienes no compartían un mismo estrato social estaban prácticamente anuladas. La práctica del beso santo o saludo de la paz, habitual hoy en nuestras comunidades de fe, pudo haber constituido un símbolo de ruptura con los convencionalismos de la época. 2. Sorprende la fuerza del lenguaje que emplea Pablo en el versículo 27, después del lenguaje tierno de los dos versículos anteriores, porque aquí dice, los conjuro por el Señor, así dice en el original, los conjuro por el Señor, dice que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cuál será la intención del apóstol Pablo? Lo de santo falta en los mejores manuscritos, por lo cual no aparece en las versiones modernas. Así que sería así. Los conjuro por el Señor, dice que esta carta se lea a todos los hermanos. El verbo de donde se traduce conjuro es un verbo muy fuerte y se han dado muchas y muy diversas interpretaciones para tratar de explicar por qué lo usa Pablo en esta ocasión. A nuestro juicio, la opinión más probable es la que, entre otras, da también como probable L. Morris, quien dice, es posible que sintiese una especial preocupación por los que estaban de luto y que podrían quizás hallarse ausente cuando se leyese la carta. Quiere asegurar que no pierdan el consuelo que les envía. Para que cada cristiano oyera esta carta, tuvo que ser leída en una reunión pública, porque no habían copias suficientes para circular. Pablo quiso asegurarse de que cada persona tuviera la oportunidad de oír su mensaje, porque contestaba preguntas importantes y les daba el ánimo que necesitaban. Recuerde que los hermanos de Tesalónica, como estaban en persecución, algunos habían sido mártires y ellos los familiares estaban preocupados porque decían, cuando venga el Señor Jesucristo, ellos no podrán recibir al Señor Jesús. Por eso Pablo le dice, no, nosotros no nos adelantaremos a ellos. Cuando suene la voz de mando y de trompeta, ellos recibirán un cuerpo primero. Entonces nosotros nos uniremos a ellos con el Señor en el aire. Entonces ellos estaban preocupados. Y como esta carta es para contestar todas esas preguntas, Pablo dice, les conjuro que le lean esto a todos los hermanos. Alabado sea Dios. 3. Dentro de la variedad de fórmulas que Pablo emplea para expresar su bendición, la de aquí, versículo 28, se parece mucho a la de Romanos 16:20 y la de 2 Tesalonicenses 3:18, con la única variante de que aquí no aparece el vocablo todos. La iglesia de Tesalónica era nueva y sus miembros necesitaban ayuda y aliento. Tanto la persecución que enfrentaban como las tentaciones de su cultura pagana eran problemas potenciales para estos nuevos cristianos. Pablo escribió, por lo tanto, para fortalecer su fe y reforzar su resistencia a la persecución y a la tentación. Nosotros también tenemos una responsabilidad de ayudar a los nuevos creyentes y asegurarnos que continúen en su fe y no lleguen a ser desviados por creencias y prácticas erróneas. Para terminar, Primera de Tesalonicenses puede equiparnos mejor para ayudar a nuestros hermanos y hermanas
en Cristo. Qué carta más maravillosa la que escribió el apóstol Pablo a una iglesia nueva que nos sirve a nosotros también para poder lidiar con los nuevos convertidos y poder responderle a muchas inquietudes que no solamente tenían los de Tesalónica, sino la gente del presente. Tiene muchas inquietudes, muchas interrogantes. Y si estudiamos con profundidad esta primera carta, siempre tendremos una respuesta para aquellos que tienen estas interrogantes. Queremos darle gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar paso a paso esta carta, esta primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que para nosotros ha sido una verdadera bendición. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, glorioso y bendito, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque nos diste la oportunidad de empezar el estudio de esta primera carta a los hermanos de Tesalónica, donde se despejan muchas dudas, sobre todo las que tienen que ver con el más allá. Hemos estudiado esta carta, hemos sido llenos de conocimiento de tu palabra, pero también hemos sido fortalecidos y animados por tu Espíritu Santo. Él ha colocado en nuestro espíritu palabras que son de vida eterna. Por eso te honramos, te glorificamos y queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte que por causa de tu fidelidad nos guarde completamente, íntegramente en santidad, para que un día podamos estar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, quiero agradecerle profundamente por haber estado conmigo en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Si el Señor así nos lo permite, esperamos volver a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando la persona y obra del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los cuide, me los guarde, me los proteja de una manera muy especial. Es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.